Hola chicos, os voy a dejar un vídeo, ¿vale? En el cual os explico cómo funciona la célula, ¿vale? Todos los orgánulos. Creo que va a ser bastante útil porque no lo vais a tener que aprender de memoria, sino que lo vais a razonar y además vais a entender cómo funciona la célula de una manera muy global. Vale, lo primero de todo, tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas solo son las bacterias y tienen un ADN circular y ribosomas. Son los únicos orgánulos que tienen. Algunos de vuestros compañeros me han preguntado, pero si solo tiene ribosomas, ¿cómo hace la respiración celular? ¿No respiran o qué? A ver, realmente una célula procariota hace todas las funciones de una eucariota. ¿Cómo? Pues tiene unas estructuras donde tiene enzimas, ¿vale? Estas estructuras se llaman mesosomas, pero no hace falta que lo sepáis. Tienen enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son una sustancia, ¿vale? Tienen estructura proteica, ¿vale? Las enzimas son una proteína que cataliza reacciones químicas. Es decir, produce las reacciones químicas. Y realmente todo lo que ocurre en las células son reacciones químicas y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo son reacciones químicas. Desde que respiro, el aire entra, pasa de los pulmones a la sangre, se une a la hemoglobina en una reacción química, llega a la célula, se hace la respiración celular para obtener energía y eso es una reacción química, ¿vale? Una no, unas cuantas. Por lo tanto, ¿cómo realizan los procariotas las funciones vitales? Pues con las enzimas, que son las que catalizan esas reacciones químicas. Pero lo que no tienen son orgánulos especializados cada uno en una función. Sin embargo, si nos vamos a la célula eucariota, aquí sí que tenemos orgánulos que cada uno está especializado en una función. Como vimos en clase, ¿vale? Las células procariotas surgieron son las primeras células en surgir cuando surgió la vida, y luego las eucariotas vimos la teoría endosimbiótica, que era lo que decía que había una célula procariota que tenía o unas células procariotas que tenían la capacidad de invaginar su membrana, ¿vale? Meterla hacia adentro. Por lo tanto, al ir invaginando esa membrana, ¿qué es lo que ocurre? Que se forma una membrana que rodea al ADN, ya tenemos el núcleo, y se formarían otros orgánulos con membranas, ¿vale? Esto de aquí son sistemas de membrana. El retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y Golgi, ¿vale? Y las mitocondrias también tienen membranas. Todo esto son membranas. Importante. Por otro lado, muy importante, la membrana celular, ¿de qué está hecha? De lípidos. Mayormente fosfolípidos. Es una bicapa, ¿vale? Y además tiene algunas proteínas que pueden actuar como transportadores de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula o para el reconocimiento celular, porque cada proteína es distinta. Incluso entre humanos tenemos distintas proteínas. Vale. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo aparecieron las mitocondrias? Esto lo recuerdo, ya lo hemos visto en clase. La célula esta que tenía, las antiguas células eucariotas que tenían capacidad para imaginar sus membranas, también podían engullir algunas bacterias. Cuando se encontraban con una bacteria que estaba especializada en realizar respiración celular, ¿vale? En esas reacciones químicas, o una bacteria especializada en realizar la fotosíntesis, ¿vale? La engullían. ¿Qué es lo que ocurría? Que vivía en simbiosis dentro de la otra bacteria más grande, porque esto ya sea una bacteria. Al estar en simbiosis, esta le da nutrientes y esta, ¿qué es lo que le da? Energía de la respiración celular. Por tanto, eso sería como se explica la aparición de mitocondrias y cloroplastos. Y por eso las mitocondrias tienen dentro un ADN circular como el de los procariotas, como el de las bacterias, y ribosomas como los de las bacterias, que son más pequeñitos que los de las eucariotas. ¿Vale? Vale, eso por ahí. Ahora, me voy al núcleo. Empiezo con el núcleo, ¿vale? El núcleo tiene el ADN, que todos lo sabemos, y ese ADN, cuando está en la forma que siempre lo vemos en las fotografías, se dice que está en forma de cromatina. Vale. Y aquí aparecen unas cositas. Muy bien. ¿Qué es esto? El ADN puede hacer tres cosas. Una, replicarse, otra, transcribirse y otra, traducirse. Replicación, transcripción
y traducción. Cuando la célula se va a dividir, sabéis que las células para reproducirse se dividen en dos. Por lo tanto, tendrá que duplicar su ADN para que mitad vaya a una y mitad vaya a la otra. Cuando el proceso de duplicación del ADN se llama duplicación del ADN o también replicación del ADN, ¿vale? Aquí se está replicando el ADN, se está copiando, ¿vale? Y luego ya cuando la célula se va a dividir, el ADN tiene que organizarse para ir parte a un lado y parte al otro. ¿Cómo se organiza? En cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares. Y no digo 46, digo 23 pares. Porque uno es... mitad son de nuestro padre y mitad son de nuestra madre. Nuestra madre nos dio la mitad en un óvulo y nuestro padre nos dio la otra mitad en un espermatozoide. Y ahí tenemos 23 y 23, 46. 23 pares. Vale. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es el ADN que está súper enrollado, ¿vale? Se dice que el ADN se condensa para formar cromosomas, se súper enrolla. Si os he dicho que el ADN se replica, los cromosomas están hechos de dos brazos, que también se llaman cromátidas. Cada uno de estos brazos o cromátidas, este es idéntico a este, porque realmente este es este duplicado y este es este duplicado, ¿vale? Estos dos cromosomas son distintos, pero las dos cromátidas en realidad son lo mismo. Cuando la célula se divida, irá una cromátida a una y la otra a otra. Esta a una y esta a otra. Eso respecto a la replicación, que eso solamente es para que la célula se divida. Si la célula no se va a dividir, no hay replicación y no vamos a ver los cromosomas. Si la célula no se va a dividir y está trabajando de manera normal, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que fabricar proteínas. ¿Quién fabrica proteínas? Ribosomas. Y esto os tenéis que acordar del año pasado. Los ribosomas fabrican proteínas. Vale. Cogen los aminoácidos que nos hemos comido, los juntan y fabrican proteínas. ¿Y cómo saben qué proteína tienen que fabricar? Porque lo dice el ADN. En el ADN tenemos las bases nitrogenadas, ¿vale? Y cuando se necesita una proteína determinada, se va a ese gen, ¿vale? A ese gen, que es el fragmento que codifica para esa proteína. Hay muchos genes por todo el ADN. Y ese gen se transcribe a ARN mensajero, ¿vale? Esto se transcribe, pasa a ARN mensajero y ese ARN mensajero sale del núcleo. Lleva el mensaje. El ARN lleva el mensaje del ADN. Sale del núcleo y el ribosoma lee el ARN. Os recuerdo que el ARN no tiene timina y tiene uracilo. Fijaos. Vale, lee ese mensaje, va al ribosoma y el ribosoma lo lee y fabrica la proteína. Según lo que ponga aquí, va cogiendo aminoácidos y va uniéndolos. ¿Vale? Esto se llama traducción. ¿Ok? Pasar de ADN, copiar el ADN a ARN es la transcripción y leer el ARN mensajero para hacer proteínas se llama traducción. Vale. Hasta aquí el núcleo. Ahora, me voy a los retículos. Tengo dos retículos endoplasmáticos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. He dicho que están hechos de membrana, ¿no? Muy bien, pues si el retículo endoplasmático liso está hecho de membrana y la membrana está hecha de lípidos, ¿qué es lo que fabrica? Lípidos. Punto pelota. El retículo endoplasmático rugoso. Si el retículo endoplasmático rugoso está hecho de membrana y además tiene ribosomas, ¿qué es lo que va a fabricar? Tiene ribosomas, fabrica proteínas. Pero estas proteínas son proteínas para la célula, ¿vale? Son proteínas que se van a quedar dentro de la célula para formar el citoesqueleto o cualquier otra estructura. Las proteínas que se fabrican aquí, como van en una membrana, van a ser las proteínas de la membrana. ¿Sí? Estas proteínas que están en la membrana. También pueden ser proteínas que se secreten al exterior. Y también pueden ser enzimas. Es decir, el retículo endoplasmático rugoso puede fabricar proteínas de membrana, proteínas de secreción, ¿vale? Y proteínas enzimas, es decir, que hacen reacciones químicas. En este caso, cuando se fabrica una proteína que es una enzima y hace reacciones químicas, son enzimas que hacen la digestión intracelular y se llaman lisosomas. Esta vesícula
se llama lisosoma y produce la digestión, que ahora vamos a ir a ello. Vale, 3 cosas fabrica este: proteínas de membrana, proteínas que van de secreción y enzimas. Golgi, ¿qué es lo que hace el aparato de Golgi? Pues muy sencillo, procesa y empaqueta en vesículas lo que se ha fabricado aquí y aquí, en el retículo rugoso y en el retículo liso, ¿sí? Lo procesa y lo empaqueta en vesículas. Esas vesículas, ¿qué va a pasar? Unas se pueden fusionar con la membrana. Estas vesículas tienen una membrana que es como esta, ¿vale? Una membrana lipídica. Esas vesículas se pueden fusionar con la membrana y así quedan embebidas las proteínas en esta membrana, quedan fusionadas, las proteínas se han fabricado. Esas vesículas también se pueden fusionar con la membrana y excretar o secretar las sustancias, ¿vale? Por ejemplo, nuestro hígado sabéis que es un órgano que secreta enzimas que hacen la digestión. Entonces, esas enzimas realmente las ha fabricado una célula, que las células del hígado. Las células del hígado tienen retículo rugoso que fabrica unas enzimas. Esas enzimas se empaquetan aquí y se excretan al exterior, ¿sí? Y por último, cuando fabrican enzimas que son empaquetadas en vesículas y quedan dentro de la célula, se forman los lisosomas, que hacen la digestión, ¿sí? ¿Qué es la digestión? Coger una molécula grande y romperla en trocitos más pequeños. Tanto la digestión que hacemos nosotros como la digestión intracelular, la que se hace dentro de la célula. Aquí en mi célula yo tengo una cosa que se llama vacuola, un orgánulo, hablemos con propiedad, ¿vale? Esa vacuola, ¿qué es lo que hace? Almacenar sustancias. En las células animales son pequeñitas, en las células vegetales ocupan casi toda la célula. ¿Por qué? Porque están llenas de agua y le dan turgencia a la célula, ¿sí? Almacenan agua en las vegetales. En las animales son unas vacuolas pequeñitas que almacenan grasas, lípidos o pueden almacenar glucógeno, ¿vale? Entonces, cuando estas sustancias se necesitan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se digiere en los lisosomas. Fijaos, aquí he dibujado una molécula de glucógeno que después es digerida en el lisosoma y que forma moléculas más pequeñas de glucosas. ¿Sí? Vale. Función del lisosoma, digestión. Función de la vacuola, almacenar sustancias. Y ahora me voy a la mitocondria. Función de la mitocondria, realizar la respiración celular. ¿Para qué es la respiración celular? Para obtener energía. Muy bien. ¿En qué consiste la respiración celular? La mitocondria toma glucosa, que puede haber digerido o puede pasar directamente, ¿vale? Desde la sangre lleva glucosa a las células y esa glucosa pasaría para allá. Toma glucosa, toma oxígeno, ¿vale? El oxígeno que respiramos y la glucosa que nos comemos, y lo transforma en energía. Y CO2 y agua. El agua no pasa nada y el CO2 hay que expulsarlo y cuando respiramos expulsamos CO2, ¿vale? Esto sería la respiración celular. Y más o menos esto sería todo el funcionamiento de la célula. Aquí tenéis todos los orgánulos, toda su función, ¿vale? Todas sus funciones, os lo he explicado y me parece que el vídeo es bastante interesante desde el punto de vista de que no lo vais a tener que aprender de memoria y que además vais a entender más o menos de forma global cómo funciona la célula. Lo que tengo aquí, que lo he puesto aparte, porque esto es una célula animal, ¿vale? Si fuese una célula vegetal tendría su pared celular y sus cloroplastos, ¿vale? Esto de aquí es un cloroplasto. ¿Qué hacen los cloroplastos? La fotosíntesis. Y siempre que os pregunto ¿para qué sirve la fotosíntesis? Siempre preguntáis ¿para producir energía? Que no, que la fotosíntesis no produce energía. La fotosíntesis es para producir glucosa, ¿vale? Nosotros realizamos la respiración celular. ¿Quién produce energía? La mitocondria. Punto. Pelota. ¿Sí? Para producir esa energía, ¿qué se necesita? Oxígeno y glucosa. Vale, oxígeno lo respiramos. Y las plantas el oxígeno también lo respiran, captan oxígeno. Y la glucosa, nosotros nos la comemos, pero las plantas no, porque no comen. Así que, ¿para qué sirve la fotosíntesis? Para fabricar esa glucosa, que después se va a usar para hacer energía. Pero en principio, la fotosíntesis es para generar glucosa. Luego la planta realiza la respiración celular y utilizará esa glucosa para producir energía. Pero la fotosíntesis lo que hace es tomar energía del sol, CO2 de la atmósfera, agua del suelo
Y esto lo transforma en los cloroplastos, lo transforma en glucosa. Y después libera oxígeno, porque se libera más oxígeno del que se necesita. Entonces ese oxígeno lo liberan, ¿sí? Esta glucosa después será usada para obtener energía. Pero la diferencia entre los heterótrofos, que somos nosotros, los animales, y los autótrofos, que son las plantas, es que los heterótrofos tomamos la glucosa en la dieta y los autótrofos fabrican la glucosa en la fotosíntesis. Esa es la diferencia. Y esto no produce energía. Y no sé si se me pasa a deciros algo. Creo que no. Así que esto es todo. Espero que el vídeo os sea de ayuda para estudiar para el examen y que todos aprobéis.